Bueno, para mí es un gusto estar aquí y platicarles cómo ha ido avanzando México en la parte legislativa. Toda ley tiene un proceso antes de presentarla, un proceso al momento de presentarla, o sea, se discute en comisiones, luego se va al pleno, se discute en el pleno, luego ya se publica, pero lo más importante, se va midiendo la parte de la implementación. Entonces, todo lleva un tiempo, lleva un proceso, y eso es lo que tenemos también que aprender, a poder dar los giros o los bandazos de decidir tal ley no va, tal ley la abrogo, tal la impulso, etcétera, porque tenemos que darle los tiempos que necesita la ley. Los avances de México en esta materia se han desarrollado en torno a estos tres grandes instrumentos internacionales. Puse estos tres porque gracias a estos tres instrumentos internacionales se han madurado reglas que han servido y que hoy estamos utilizando en el Acuerdo de París. Todos han sido importantes y yo quiero aquí regresarme, mencionar, en primer lugar, detallar la parte de hablar del artículo primero constitucional. Dentro del artículo primero constitucional está el principio de convencionalidad. Y este principio de convencionalidad, ¿sí?, respaldado también por el artículo 133 constitucional, nos habla de que todo tratado internacional que México firme y que sea ratificado por el Senado de la República es ley suprema, o sea que está al mismo nivel de la Constitución. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático pues dio tres grandes convenciones, la cumbre de la Tierra, ¿no?, entre ellas la Convención Marco de Cambio Climático. Luego se desarrolla y viene la parte del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fue un gran instrumento que sigue vigente y que estará presente con nosotros hasta el 2020, pero que nos deja grandes avances. Nos deja hace rato el director Juan Carlos Arredondo, amigo, muy querido, por cierto, y que ha hecho un trabajo espectacular dentro de la Semarnat, nos hablaba precisamente de este instrumento tan interesante que deja reglas que todavía se están aplicando. Y la que quieran, se me viene a la mente la parte del monitoreo, el reporte, la verificación, etcétera. ¿Qué tuvo de característica este instrumento? Este instrumento sirve de base para generar políticas públicas y luego en la parte de, se ponen de acuerdo acá arriba y hablan de reducir las emisiones 5% de las líneas base, pero dividen a los países en países desarrollados y en países no desarrollados. Hace tiempo, también mencionaste ahí, Juan Carlos, la parte de mecanismos limpio, ¿verdad?, desarrollo limpio, que significaba ese gran apoyo de los países desarrollados a los países no desarrollados en tecnología, en dinero, etcétera, que fue un instrumento muy bueno y que México aprovechó muy bien. Y que, por cierto, sería muy importante para el nuevo gobierno tener perfiles muy preparados pues para bajar dinero internacional. Están los fondos alemanes, los fondos británicos, etcétera, pero sería buenísimo estar preparados y que México capture estos fondos para bien de los proyectos que están en todo el país. El Protocolo de Kioto tuvo de esta forma su origen y sus avances, que luego sirvieron para establecer las bases en el Acuerdo de París y hablar de que no, mira, mejor no hay que imponer nada. Yo creo que es mejor que los países, ellos solos definan cómo quieren tener sus metas, y se les llamó contribuciones nacionalmente determinadas o NDC. Pero esto fue una maduración. Esto ha sido muy importante porque fue una maduración de Copenhague y luego después de Cancún y luego después de todas las COP que antecedieron hasta llegar a Lima, Perú, y ahí el llamado de Lima para culminar en el Acuerdo de París con toda la maduración de las reglas de 25 años anteriores para dar este instrumento tan importante para la Tierra,
para todos nosotros que tenemos que llevar a cabo, independientemente de cómo están las cosas y las contribuciones nacionales determinadas, de ponerse cada país, pues yo pongo un tanto por ciento en mitigación y en adaptación voy a hacer esto, pues se van poniendo de acuerdo, aunque necesitamos apretar el paso porque pues vamos a un mundo de 3.6 grados, lamentablemente. Hacia adelante. Esta fotografía fue en la COP21 en París en el 2015. Estuvimos ahí y bueno, pues fue un evento muy interesante, una celebración mundial que después tendría un impacto fuerte cuando el presidente Donald Trump decide dejar el Acuerdo de París, pero ustedes saben muy bien que hay fechas, aunque él diga que ya lo dejó, pues todavía está dentro, pero las acciones que están tomando, pues nos da un mensaje claro de que no le interesa estar dentro. Luego aquí quiero agradecer al secretario Rafael Paquiano su generosidad por haberme invitado en este momento tan importante en el presente y futuro de México, entregar el Acuerdo de París firmado por el presidente y ratificado por el Senado de la República. Ahí estaba Patricia Espinosa, que en ese momento no era la secretaria de la Convención Marco, pero unos meses después sería la secretaria de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y bueno, pues es un orgullo tener a una mujer mexicana en este nivel, en este alto nivel, que también tenemos que aplaudir la decisión del secretario general Antonio Guterres de haber nombrado al embajador Luis Alfonso de Alba, organizador de la Cumbre de Cambio Climático para el año 2019 que se va a llevar a cabo en Nueva York. Eso estamos contentos de tener y queremos más mexicanos y mexicanas en puestos de alto nivel. Y no solamente a nivel internacional, también aquí a nivel nacional. Pues me da muchísimo gusto que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático lo dirija una mujer comprometida, una mujer capaz, una mujer generosa. Una mujer generosa. Quiero decirles que cuando yo entré a política, en mi primer puesto fui directora de ecología del municipio de mi tierra, de Monclova, Coahuila. Imagínense ustedes, les decía, soy bióloga y nací en la tierra del acero, ahí se encuentra Altos Hornos de México y luego hacia arriba está la región carbonífera, donde están los grandes mantos de carbón y donde recibí muchos votos. Y luego enfrentarme a toda esta cuestión, y se llama equilibrio, ir poniendo las cosas en su lugar. Y un señor que en paz goce me dijo, Silvia, te voy a decir algo y te lo dejo ahí para toda tu vida. Y le dije, ¿qué, don Humberto? Recuerda algo muy importante. Él hablaba de la presidencia municipal, yo lo digo en todos los niveles. El primer escalón de la presidencia marea. Entonces, esto es lo más importante. Por eso te hago un reconocimiento, porque eres una mujer sencilla, una mujer accesible, una mujer que al momento de hablar o solicitar una entrevista contigo, siempre estás dispuesta. Y eso es bueno para todos, para México, para el gobierno, para todos. Luego se llegó este gran momento de la Ley General de Cambio Climático. La Ley General de Cambio Climático tuvo un proceso, pero fue liderado por el entonces senador, el ingeniero Alberto Cárdenas, un hombre talentoso, un hombre con experiencia, un hombre generoso, un hombre que en primer lugar él traía este proyecto para impulsarlo, pero dejó participar a todos los grupos parlamentarios con su ley. Y entonces en muchos eventos, por cierto, cerca de 200 eventos, se pusieron de acuerdo y llevaron un instrumento conocido como la Ley General de Cambio Climático, una ley hecha por el hombre, una ley perfectible. Y entonces fue promulgada en junio del 2012.
Vamos a platicar de forma así rápida las modificaciones que se han hecho a esta ley. Algunas leyes no se mueven, esta ley se ha movido, lleva 9 reformas y bueno, esto habla de la importancia y del interés que tiene la sociedad. Por ejemplo, vamos a hablar de la primera, hubo 3 en 2014, promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio climático. Pues claro, esto era fundamental, tener esas semillas sembradas y esa difusión en los jóvenes, en los niños y en los jóvenes de México, porque esto significa que va a continuar y que estén en este tema. Veo mucha gente joven y me da y también gente joven madura, o madura joven, y pues me da muchísimo gusto que estén aquí de verdad. Antes de que se me pase, quiero mandar un abrazo y un saludo a mis paisanos, al licenciado Oscar Flores, que viene en representación de la Secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, la bióloga Glantina Canales, y también por aquí vi a la bióloga Graciela Orocha, que es la directora del Departamento de Ecología en el municipio de Saltillo. Gracias, les mando un abrazo, querida amiga. Luego, incluir la definición del atlas de riegos. Bueno, pues es importantísimo en esta parte acoplar de la adaptación y que la Secretaría de Gobernación siempre estuvo al pendiente y muy alerta de todo esto. Luego viene otra reforma donde se incluye a la SEDATU, se integra a la Junta de Gobierno, a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y al Fondo para Cambio Climático. Y no significa nada más de que integrar la Secretaría por integrarla. Creo que los que están en el gobierno y si están aquí del equipo de transición van a ver cómo viene esto. O sea, se necesitan recursos humanos, se necesitan, por supuesto, recursos económicos para poder seguir en estos temas. Y una de las cosas muy importantes que llevamos nosotros, y hoy que me dieron la oportunidad, mi partido, de estar en el Congreso Federal, bueno, pues el gran compromiso de regresarle a la Semarnat como un todo el presupuesto al menos que se tenía en el 2012, que por cierto fueron reducciones brutales de aproximadamente el 50%. Y el Fondo de Cambio Climático, no quiero ponerle así que no ha funcionado, simplemente no dio los resultados que esperábamos. Esperamos también este impulso fuerte de parte de los diputados y diputadas de la 64 legislatura para que tenga dinero este fondo y que es una réplica de lo que está pasando a nivel internacional. Por ejemplo, el Fondo Verde se reunió hace mes y medio, Amparo, corrígeme, Juan Carlos, y renuncia el encargado, un australiano, precisamente porque, pues sí, en el papel está muy bonito que los países desarrollados se comprometieron para 2020 empezar a operar estos 100,000 millones de dólares tan mencionados, pues que ahí están muy bien guardaditos en el papel. Ampliación de las atribuciones de los municipios. Esta es la autoridad, el gobierno más cercano a la gente, más cercano a la problemática y que se puedan coordinar con miras de asociarse a la implementación de la Ley General de Cambio Climático. Inicié siendo directora de Ecología de mi municipio y es una gran experiencia. Yo felicito a Amparo por esta convocatoria, de estar aquí los gobiernos locales, de estar aquí los gobiernos regionales, porque es muy importante este impulso que se le da, por ejemplo, al Acuerdo de París, donde habla del gobierno subnacional, donde, por ejemplo, Donald Trump habla de salirse del Acuerdo de París, pero hay estados que le dicen, bueno, pues te saldrás tú. Pero nosotros le estamos apostando a la energía limpia, nosotros le estamos apostando a varias cosas y que te vaya bien. Miren, al final, de verdad que no inventamos el hilo negro, ese ya está. Sí, al final nos vamos a dar cuenta de que el mundo va hacia allá y que nosotros no podemos ir para acá. Que tenemos que ponernos en sintonía para hacerlo, como también menciona la Constitución en el artículo 1, el principio de progresividad, o sea, ir poco a poco, pero no perdiendo paso hacia atrás, pero ir hacia un sentido, hacia las metas establecidas. Y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, no tener miedo a este intercambio de ideas, a las reuniones, a los diálogos, a los debates, etcétera, pero siempre buscando el bien de México, el bien de la gente y, por supuesto, el bien de los recursos naturales, su conservación, su protección y, en el caso de su explotación, que sea de forma sustentable.
Luego hablamos de acciones para mejorar la transparencia y los recursos financieros. Ahí sí, pues 5 que cae ahí, 5 que hay que transparentarlo, esa caja de cristal que se vea perfectamente cuánto llegó, en qué se gastó y cuánto queda. La ampliación de las atribuciones de la Federación respecto al manejo de los recursos marinos, costeros, islas, cayos y arrecifes. En la ley solamente mencionaba recursos naturales. Y esto me parece muy acertado, hablar del otro México, de esa parte que nunca hablamos, que por cierto presenté con la apertura. Los que me conocen saben perfectamente cómo soy, de puertas abiertas, incluyente. Hicimos un buen lazo con la academia, con las ONG, etcétera, y presentamos una ley de costas, la Ley General Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas, porque me queda clarísimo ese vínculo indisoluble que existe entre la costa, los recursos marinos, los océanos y el cambio climático. Y es un tema que le tenemos que entrar y es un tema que va a estar vigente en hoy y mañana para acabar pronto. Incluir las políticas de adaptación y el atlas de riesgo, medidas para atender el desplazamiento interno de las personas. Ya estamos sufriendo esto. Por ejemplo, no estamos preparados para recibir tanta gente después de un desastre natural. Ninguna ciudad está preparada. Hoy en Coahuila estuvo lloviendo mucho, unos días, porque hoy llueve muy fuerte en muy poquito tiempo y las ciudades no están preparadas para recibir tanta agua. Y ya hubo problemas en La Laguna, en Parras, Coahuila, en Monclova, en Acuña, en Piedras Negras, y daños severos. Afortunadamente ya la aplicación del FONDEM, y bueno, pues esperemos que todo vaya mejor allá con mis paisanos, pero fíjense, les estoy hablando de un estado semidesértico. Casi todo está inmerso en el desierto chihuahuense. Imagínense usted si le hablo de Tabasco, del sureste mexicano, donde por supuesto llueve muchísimo más y tampoco se está preparado para recibir. A mí me queda claro que el cambio climático no es una palabra de moda, es un fenómeno que estamos enfrentando, por cierto, el más grande que ha enfrentado la humanidad desde que es humanidad. Y luego, este desplazamiento de personas, por eso se llevó a cabo esta modificación, pues son medidas para entender este desplazamiento interno o migración forzada, como quieran llamar, o sea, por fenómenos, así nada más lo dejo, porque tampoco me gusta decir naturales. Y por último, se incorporan las referencias al gobierno de la ciudad, con el cambio del nombre del gobierno de la ciudad y el cambio a las alcaldías. Y me voy a la armonización de la Ley General de Cambio Climático respecto a los compromisos de México asumidos en el Acuerdo de París. Ley General de Cambio Climático, ¿por qué general? Porque tiene una aplicación, porque existe una concurrencia entre el gobierno federal, el gobierno de las entidades federativas y, por supuesto, para mí el gobierno más importante, que son los gobiernos municipales. Ese contacto ahí en el municipio es donde podemos cambiar las cosas. Fue aprobada en abril del 2018 y fue publicada en la Federación. Y aquí quiero hacer un reconocimiento a la senadora, ex senadora hoy por Morena, Luz María Beristain. Su servidora firmamos las mismas modificaciones, pero en el Congreso, en Cámara de Diputados, a través de la diputada Ángeles Rodríguez, también sale este proyecto de ley. Entonces decidimos, Luz María y su servidora, decir, a ver, ¿qué nos interesa? Que pase. Entonces vamos a bajar el instrumento nuestro para que pase rápidamente el que ya viene de Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados son 500, en el Senado éramos 128, siguen siendo 128, no soy senadora. Entonces es más fácil ponerte de acuerdo que en Cámara. Si ya venía de Cámara, había que sacarlo porque era importantísimo. A pesar del comentario que hice ahorita del primero constitucional, del principio de convencionalidad, estos convenios, con el simple hecho de estar firmados, bueno, ni tan simple, por el presidente de la República, ratificados por el Senado, pues ya son ley. Pero este momento tan importante de pasarlo, este Acuerdo de París, a la Ley General de Cambio Climático, pues ahora sí no tenemos pretexto alguno, porque está en ley, está en casa
y se tienen que cumplir. Aún de que hay un debate ahí de que si el Acuerdo de París es jurídicamente vinculante o no, pues yo digo que no es jurídicamente vinculante porque para empezar no hay sanciones, ahí lo dice el acuerdo, no quiero entrar en ese debate. Y luego habla también el acuerdo de que, pues para empezar, los AINDESI o las contribuciones nacionalmente determinadas fueron voluntarias. Cada país puso cómo quiere apretar la soga. Entonces, México va un paso más allá y manda que a pesar de que somos el 1.4% de las emisiones a nivel mundial, el compromiso y la responsabilidad, porque México ha tenido un papel muy protagónico para bien a nivel internacional en esta materia. Somos ejemplo, muchos países están viendo qué hace México para replicarlo en su país para bien. Gracias. Entonces, avanzamos rápido. Y aquí vamos a ver en realidad plasmado el Acuerdo de París. Ahí está, por cierto, ahí tiene ustedes la Ley General de Cambio Climático, que amablemente nos hicieron llegar un ejemplar, y habla por ejemplo, la modificación al artículo 2, fracción octava, que dice ahí que se establecen las bases para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo de París. Luego viene hablando en el artículo 3, fracción primera, novena, décima segunda, el Acuerdo de París, se incluye el Acuerdo de París, los contaminantes climáticos de vida corta, las contribuciones determinadas a nivel nacional, o sea, índice, y el carbono negro. Y también, que por cierto eso, pues tenemos que hacer muchas cosas. Para empezar, el gobierno entrante tiene retos impresionantes. Ninguna norma fue actualizada. Necesitamos entrarle a los temas que le pegan duro al país. Necesitamos cortar las cadenas de estos que nos tienen arrodillados a que esto no pueda avanzar. O sea, necesitamos hacerlo, no es de que si queramos o no. Y luego aquí se establece el principio de progresividad, el que les comentaba hace rato en el artículo 26, fracción 13ª. ¿Qué significa esto? Que no podemos decir mañana que creen siempre no es el 22, es el 18 lo que vamos a hacer, o que en adaptación ya no vamos a hacer esto, sino vamos a hacer menos. Es un principio de progresividad, igual como lo marca en el artículo primero en derechos humanos. No podemos permitir ir hacia atrás, sino hacia adelante. Luego se señala la obligación de elaborar una política nacional de adaptación, artículo tercero, fracción 31, y en el artículo 28. Aquí quiero señalar que en la COP en Bonn, Alemania, el secretario Rafael Paquiano hizo mención y enfatizó en que en esta parte de la política nacional de adaptación que vamos a tener la oportunidad de, en el plan de desarrollo que viene del próximo gobierno, espero esté ya ahí como pilar la política nacional, aprovechando que está aquí gente del equipo de transición, y también ligarlo con la Agenda 2030, que si bien no es vinculante, jurídicamente vinculante, pero al momento de empezarla a meter en el Programa Nacional de Desarrollo, etcétera, podemos ir haciendo esta gran sinergia positiva para poder lograr hacerla vinculante. Y luego el sistema de comercio de emisiones. Nosotros tenemos aquí en el vecino estado de California, pues un avance importante en el Senado de la República. Cuando estuvimos ahí, hicimos eventos para colaborar a estos planes pilotos del sistema de comercio de emisiones, y pues vamos de la mano. Creo que es bueno ver las experiencias en otros países, en este caso en otro estado de la Unión Americana, porque recuerden que Donald Trump ya dijo que no está ahí, pero California sí, pues tomar los modelos que ya se replicaron, pero lo que nos sirva para no equivocarnos otra vez. O sea, eso es lo bueno. Y luego, por último, la Política Nacional de Cambio Climático estará sujeta a la evaluación periódica y sistemática a través de la coordinación de evaluación. Esto es muy importante, tomando en consideración los informes de evaluación del IPCC, así como las evaluaciones periódicas establecidas dentro del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar sostenido de la parte científica. Aquí no es lo que yo crea, lo que piense, lo que me guste o no. Aquí es darle a cada quien su lugar, y la parte científica, que felicito a todos los que están aquí, que son parte del sistema del SINAC y que han contribuido, y el Consejo, etcétera, a muchísimas cosas importantes que se hizo en esta parte por el gobierno federal. Aquí quiero
de verdad felicitarte, querida Amparo, querida doctora Amparo Martínez, por ser ese eje de acción, de interacción, no solamente hablando con el gobierno federal y las diferentes dependencias, también con la sociedad civil, con los gobiernos de las entidades federativas y con el gobierno municipal. No solamente hablo de estar en la parte nacional, vi a Amparo desplazarse a nivel internacional, haciéndolo como pez en el agua. Yo te felicito, has dejado el nombre, y perdón por decir has dejado, ¿verdad? Hablar en pasado, me refiero al cambio de gobierno, pero el nombre de las mujeres viene en alto. Me siento orgullosa y representada en ti y es muy importante este impulso, tener el equilibrio. Siempre les digo que si el mundo estuviera formado de un solo género, pues no habría problema, pero somos dos géneros, bueno, pues más, o lo que ustedes quieran y gusten, pero hay que estar representados en todos lados y esto le va a dar el equilibrio que necesitamos para tener una patria ordenada y generosa. De verdad te felicito, ahí están, miren, también el senador, ex senador Manuel Fonseca. Muchísimas gracias, estoy a la orden, ahí están mis datos. Gracias.